A ver, pensemos un momento en la Rusia de los zares, un imperio gigantesco, con figuras legendarias. Pero, ¿y si resulta que uno de sus arquitectos clave, una de las mentes que dio forma a su futuro, era un español del que casi nadie se acuerda? Pues hoy vamos a descubrir su increíble historia. Es una pregunta que la verdad rompe un poco los esquemas, porque, a ver, si pensamos en los grandes constructores del Imperio ruso, pues un nombre español no es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿verdad? Pero la historia, como casi siempre, es mucho más sorprendente. Pues fijaos, esta es una de sus obras maestras. Y ojo, que no es un edificio cualquiera, es una ciudad comercial entera, levantada desde cero sobre un terreno que era básicamente un pantano, una proeza de ingeniería, vamos. Y lo más increíble de todo es que el cerebro detrás de esto, pues no era ruso. Bueno, pues vamos con la primera parte, el genio español de Rusia, el gran Agustín de Betancourt. Pues aquí está, este es Agustín de Betancourt, un personaje fascinante. Nació en Tenerife y fue ingeniero, inventor, urbanista, un hombre que trazó un camino que lo llevó, fijaos, desde la corte española hasta el mismísimo círculo de confianza del zar Alejandro I. Vamos, una figura clave de la Ilustración europea, sin ninguna duda. Vale, segunda parte. ¿Cómo se forja un genio así? Pues con una educación paneuropea. Es que su vida fue un viaje constante, un verdadero tour por los centros del conocimiento de toda Europa. Empezó como un prodigio en Canarias, luego se formó en Madrid y, atención, la corona española lo envía a Francia e Inglaterra, casi como en una misión de espionaje industrial. Y todo este viaje culmina en 1808. ¿Qué pasa ese año? Pues que recibe una invitación, una de esas que no solo le cambia la vida a él, sino que acaba cambiando el futuro de Rusia. Claro, y en ese viaje se encuentra de frente con dos formas totalmente distintas de entender la ingeniería. Por un lado estaban los británicos súper prácticos, muy de manos a la obra, que guardaban sus secretos industriales bajo 7 llaves. Y por otro, los franceses, que eran todo lo contrario. Pura teoría, matemáticas, principios abstractos, creían que el conocimiento debía ser universal. Y aquí está la clave. Betancourt no se casó con nadie, cogió lo mejor de los dos mundos. Y eso, precisamente, es lo que le hizo ser mucho más que un simple ingeniero. Se convirtió en lo que podríamos llamar un mediador intelectual, una persona capaz de entender el cómo se hace de los británicos y el por qué funciona de los franceses, y de unir esas dos cosas para crear algo totalmente nuevo y mucho más potente. Esa fue su verdadera arma secreta. Tercera parte. Vamos a ver cómo aplicó todo esto. Nos vamos a la feria de Nizhny Novgorod. Y aquí es donde vemos su método en plena acción, pura lógica. No fue una decisión al azar, ni mucho menos. Paso 1. Analizar el problema. La feria que había antes se inundaba constantemente, y para colmo se había quemado. Paso 2. Analizar las opciones. Estudió el terreno, las ventajas, los inconvenientes. Y paso 3. La solución. ¿Y qué solución? Propuso algo que a muchos les sonaría locura, construir el nuevo centro comercial del imperio en un pantano, creando una especie de pequeña Venecia con canales para que los barcos llegaran hasta la puerta de las tiendas. ¿El resultado de esta locura? Pues un éxito económico brutal, sin precedentes. Hablamos de 40 millones de rublos. Esa es la increíble cantidad de dinero en mercancías que movió la feria en su primer año. Solo el primer año. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa esa cifra, este gráfico es clarísimo. Esos 40 millones de rublos que generó la feria en un año eran lo mismo que le costó a Rusia toda la guerra contra Napoleón en 1812. Es más, era 1/3 del presupuesto total del imperio. Una auténtica barbaridad. Y por si fuera poco, su capacidad de trabajo era algo de otro planeta. Porque no es que solo estuviera con la feria, no. Mientras supervisaba la construcción de esta ciudad comercial, a la vez y desde la distancia estaba dirigiendo otro marrón de los gordos, la cimentación de la gigantesca Catedral de San Isaac, nada menos que en el suelo pantanoso de San Petersburgo. Casi nada. Venga, cuarta parte. Porque Betancourt fue mucho más que un constructor. Fue el creador de un crisol internacional de ingeniería. A ver, tradicionalmente la historia de la ingeniería rusa siempre ha puesto el foco en la llamada escuela de Ostrogradsky, un matemático genial, sin duda, que formó un montón de ingenieros a partir de los años 30 del siglo XIX. Pero si rascamos un poquito la superficie, vemos que los cimientos de esa escuela, de esa potencia intelectual, se pusieron mucho antes. La pregunta es, ¿fue Ostrogradsky el verdadero fundador o fue más bien el heredero de un sistema que ya estaba funcionando a pleno rendimiento? Pues bien, las investigaciones más recientes apuntan a que el verdadero origen de todo esto tiene otro nombre. La Escuela de las 3B. Un trío internacional, una especie de Dream Team que puso los cimientos de la ingeniería moderna en Rusia. Estaba Betancourt, el español, que era el cerebro, el que tenía la visión global y unía todas las piezas.
Luego estaba Bassein, un francés de la École Polytechnique, que ponía toda la base teórica. Y por último, Baird, un industrial escocés que tenía la experiencia práctica, los talleres, la maquinaria, el que sabía cómo fabricar las cosas. Y este es el famoso concepto del crisol. El genio de Betancourt no fue solo fichar a los mejores de Europa y llevárselos a Rusia, no. Su verdadero genio fue crear el ambiente, el sistema, para que la teoría francesa, la práctica escocesa y su propia visión de conjunto se mezclaran, se fusionaran, y de ahí salir algo totalmente nuevo, la ingeniería rusa moderna. Y llegamos a la última parte. Un legado que quedó tanto en piedra como en las mentes. Es hora de reconocer al maestro. Y si quedaba alguna duda de su influencia, creo que esto lo deja bastante claro. Son palabras del propio Auguste de Montferrand, que figura como el arquitecto oficial de la Catedral de San Isaac. Se las escribió al hijo de Betancourt, y lo que dice es brutal. Se define a sí mismo como un simple albañil, un simple ejecutor de las grandes ideas de su padre, del maestro español. Y es que ahí está la clave de todo. Su verdadero genio no era solo que supiera cómo construir un puente o cómo diseñar una ciudad. Su genialidad iba más allá. Estaba en su capacidad para crear los sistemas. Sistemas educativos, de trabajo, técnicos, que permitirían que otros construyeran muchísimos más puentes y ciudades en el futuro. Es que él no solo construía cosas, él construía a los constructores del futuro. Y claro, su historia al final nos deja con una reflexión importante. Muchas veces tendemos a idealizar la figura del genio solitario, ¿no? El inventor que tiene una idea brillante en su garaje. Pero la vida de Betancourt nos enseña otra cosa. Nos enseña que a veces el verdadero genio no es el que tiene la idea, sino el que sabe conectar a las personas adecuadas, el que actúa como catalizador para que el progreso ocurra. Una lección que la verdad es tan importante hoy como lo era hace 200 años.